a mí el día en que lo invoco. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí reunidos en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y en esta primera semana del tiempo de la Cuaresma hemos proyectado una serie de reflexiones para prepararnos para vivir un momento de encuentro con Jesús y sobre todo para que tanto la voz de Cristo como la voz de la Iglesia, que tiene como representante al Papa, pues también nos ayude a que vivamos una Cuaresma llena de la gracia de Dios. Hoy estamos entonces en el tercer día de estas reflexiones y vamos a ponernos en la presencia de Dios. Sabemos que cuando hablamos de Dios, no solamente se trata de hacer un discurso elocuente, sino se trata de dejar que el Espíritu Santo hable, que el Espíritu Santo realice su acción en nosotros. Creemos que Dios puede hacer cosas grandes, que Dios puede hacer cosas maravillosas si tenemos abierto el corazón a su gracia, a su poder, si somos dóciles a la fuerza de su Espíritu. Por eso nos ponemos en las manos de nuestro Padre Dios, pedimos la gracia del Espíritu Santo y nos sentimos unidos a Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Padre bueno, Dios rico en misericordia, hoy queremos reflexionar acerca de tu palabra que cuando llega al corazón humano realiza maravillas. Esa palabra que realizó obras grandes en nuestra Madre, la Santísima Virgen María, a la cual hoy aquí hemos venido a visitar. Por eso te pedimos, Señor, tu Espíritu, ese Espíritu Santo con sus dones, para que todos estos dones penetren nuestro corazón y cambien nuestra vida. Necesitamos de la gracia, necesitamos de tu don, y hoy queremos sentirnos unidos a Cristo y guiados por el Espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse un momento. A lo largo de estos días hemos querido reflexionar sobre un mensaje que envió el Papa Francisco a toda la Iglesia. Regularmente el Papa envía algunos mensajes a la Iglesia Universal para que nosotros pues meditemos sobre el tiempo, sobre lo que estamos nosotros en este momento viviendo. Y este mensaje podríamos decir que tiene 4 partes. Una primera parte que habla de la globalización de la indiferencia. Hoy en día se habla mucho de globalización, que es un término nuevo que podría significar la universalización o la mundialización, porque nosotros en la actualidad
podemos decir que estamos conectados con todos los ambientes, las culturas e inclusive a nivel económico. Si nos ponemos a pensar cuáles son las fuerzas ahora económicas que están moviendo las diferentes naciones, pues inmediatamente pensamos Europa, Estados Unidos, Japón, ¿verdad? Que son las fuerzas económicas que mueven a todo nuestro mundo. Y si algo sucede en la economía de estas naciones, pues repercute en toda nuestra vida y en toda nuestra cultura, nuestra situación económica. Por eso entonces hoy es un término muy común, globalización. Y este término pues también hace referencia a los medios que tenemos en la actualidad para comunicarnos. Hoy en día ya no concebimos una sociedad donde no haya celulares, donde no haya el internet, las computadoras. En muchos ambientes tenemos todos estos medios que nos hacen conocer, que nos hacen saber cómo viven otras personas, otras culturas. Y una cultura influye en la otra, y así nos vamos interrelacionando a nivel cultural. Esta globalización, por un lado, es positiva, porque obviamente aprovechar todos estos medios para cosas buenas es positivo. Pero también puede tener connotaciones negativas. Y el Papa dice, hay una globalización de la indiferencia. Pareciera que ahora en nuestras culturas somos demasiado indiferentes. Ya no tenemos la capacidad de ser sensibles a la realidad que viven las personas cercanas, a la realidad de las personas que están a nuestro lado. Basta ver ahora, en broma aparecen en la televisión escenas donde está una familia, está el papá, la mamá, los hijos y todos con su celular, con su iPad o con algún otro medio de estos electrónicos, y por lo tanto están juntos, pero no hay comunicación. No nos comunicamos con las personas más cercanas. Por eso el Papa dice en la primera parte, es terrible y doloroso que en nuestro mundo se vaya creando ese ambiente de globalización de la indiferencia, indiferentes ante la realidad que vive la otra persona. Y pues nos invita a que reflexionemos, a que cambiemos esas actitudes. Una segunda parte nos habla a nivel de Iglesia Universal. Y como Iglesia Universal, ayer reflexionábamos y contemplábamos a Cristo. La Iglesia tiene un único, un verdadero y auténtico maestro, y ese maestro se llama Cristo. No seguimos a una doctrina, no seguimos a un cúmulo de personas, tal vez con cierta indumentaria eclesiástica, sino nosotros seguimos a Cristo. Él es nuestro maestro. Él es el único que nos puede guiar por el camino correcto. Y Cristo se nos presenta, y el mismo Papa nos recuerda, a Jesús arrodillado ante sus discípulos, lavándole los pies. Jesús en la mente, en el corazón y en todas sus actividades tenía siempre la frase: yo no he venido
a ser servido, sino a servir. Y esta es la actitud que debe tomar toda nuestra iglesia. Esa es la mentalidad, la espiritualidad, la mística que tiene que guiar a la iglesia. Por eso el Papa, a nivel de iglesia, nos invitaba: contemplemos a Cristo sirviendo, contemplemos a Cristo en el servicio. Y ahora vamos a reflexionar sobre una frase que el Papa toma de su mensaje de Cuaresma del libro del Génesis. El Génesis es el primer libro de la Biblia y nos narra primero la creación del hombre. Posteriormente nos habla acerca del pecado y una escena muy dolorosa, muy lamentable que aparece en el Génesis es cuando dos hermanos se contrarían y uno de ellos, Caín, mató a su hermano Abel. Y después de matarlo, se va lejos de Dios, pero Dios, que contempla, que conoce el corazón de todos los seres humanos, se le hace encontradizo y le dice: Caín, Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? Esta frase es una frase que sigue resonando en los corazones de muchos de nosotros, que también vivimos una actitud demasiado egocéntrica, metidos en nuestros propios intereses, sin preocuparnos de nuestros hermanos. Cuando Caín responde de una manera tan individualista y así como de manera sarcástica: ¿qué acaso yo soy el guardián de mi hermano? Una frase, y vuelvo a decir, que no solamente es una cosa del pasado, sino una realidad del presente, una realidad que estamos viviendo en esta sociedad nuestra, donde tantos hermanos se quitan la vida, se destruyen unos a otros, donde a veces el signo de pesos o el signo de arrodillarse ante el mal es más importante que vivir la fraternidad. Entonces, el Papa esta frase quiere hacerla concreta en dos realidades de nuestra iglesia. Nuestra iglesia la entendemos primero como iglesia universal, la iglesia extendida por toda la tierra. Segundo, como iglesia diocesana. Decimos nuestra diócesis. ¿Y cuál es la diócesis? Muchos de ustedes hoy han venido en peregrinación de la diócesis de Toluca. Algunos peregrinos de aquí, de la ciudad, tienen la diócesis, la arquidiócesis de México. Y al frente está un obispo. Ese obispo conduce a la comunidad. Ese obispo es el pastor de esa comunidad diocesana. Y después siguen lo que se llaman las parroquias. Todos vivimos en una parroquia, un lugar territorial donde tenemos como pastor a un párroco. El párroco es el que nos ilumina, con el cual nos encontramos frecuentemente, a veces ahí en la misma calle,
a veces lo vamos a visitar porque queremos que vaya a ver algún enfermo. Allí está el párroco. Y el Papa hace referencia precisamente a las parroquias. Y como diríamos, un cuarto grado que sería pequeñas comunidades. En nuestras iglesias a veces hay grupos parroquiales, grupos de jóvenes, grupos de matrimonios, comunidades eclesiales de base, comunidades de la renovación carismática, muchas comunidades que también tenemos que tomar conciencia de nuestra identidad como iglesia. Somos una iglesia viva, no somos una iglesia muerta, una iglesia simplemente masificada, donde hay muchas personas y donde no se conocen. Algo muy lamentable dentro de nuestra visión eclesial es que, y a veces hay personas que se cambian a otra confesión cristiana, tal vez se van con los evangélicos, con los luteranos o qué sé yo, y dicen, es que aquí me saludan, aquí hay una relación más cercana. Pareciera como que la Iglesia Católica todo es muy masivo, vemos caras, rostros, pero al rato nos olvidamos. Por eso lo que el Papa quiere y constantemente está promoviendo es que desarrollemos nuestra vida como iglesia en pequeñas comunidades, pequeñas familias, para que así crezca nuestra iglesia, para que así descubramos que somos una fuerza para el bien. Pareciera a veces como que el mal es más fuerte. Se organizan grupos para el delito y hasta toman el nombre de familia para el delito, para el mal. Pero qué difícil es en nuestra iglesia organizarnos para hacer el bien, para reflexionar y hacer presente en nuestra vida la acción de Dios. Por eso es muy importante, ¿verdad?, las comunidades donde nos reunimos, donde también nosotros descubrimos el proyecto de Dios, no de manera individual, sino de manera colectiva, comunitaria. Pues bien, el Papa comienza esta tercera parte diciendo: lo que hemos dicho para la Iglesia Universal es necesario traducirlo en la vida de las parroquias y de las comunidades. El Papa Francisco es un pastor que, más que hablar de teorías, de doctrinas, es más práctico. Sus enseñanzas quieren llegar a las situaciones prácticas, a las situaciones que podemos nosotros pues realizar. Por eso dice, ya hemos hablado acerca de la Iglesia Universal, ahora vamos a traducirlo en la vida de las parroquias y de las pequeñas comunidades, las comunidades que nosotros tenemos constantemente en la vida diocesana y parroquial. En estas realidades eclesiales, y aquí vienen una serie de preguntas que el Papa nos hace a todos nosotros. La primera pregunta es: ¿se tiene la experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo? Es decir, en las parroquias entendemos que somos una comunidad, que somos un pueblo santo,
y que todos somos responsables. La parroquia tiene un pastor, tiene a una persona que hace de cabeza, que realiza los sacramentos, pero la parroquia pues son todas las personas que habitan en ese contorno parroquial. Y dice, a ver, tenemos conciencia de que somos un cuerpo. Analicemos nuestra vida como individuos con miembros. Tenemos ojos, nariz, las manos, los pies, y todos, cada uno de estos órganos que tenemos nosotros son indispensables. Si a mí me falta algo, pues obviamente me siento mal. Si me duele la cabeza, no solo es la cabeza, me siento mal en todo el cuerpo. Entonces, habría que tomar conciencia de que somos responsables del caminar de nuestras parroquias. No, pues a veces decimos, es que el padre es muy aburrido, el padre es muy regañón, el padre a veces no lo encontramos. Bueno, pero tenemos que ver nosotros la manera de hacer más activas nuestras parroquias, porque el cuerpo moviliza a la cabeza, y una parroquia fuerte, sólida, es una parroquia viva, y no importa en quién sea el sacerdote, porque la parroquia está bien consolidada en su fe, en su seguimiento de Cristo, y no interesa en cierto momento si hay uno, dos o tres sacerdotes, la parroquia está viva. Por eso el Papa dice, a ver, vamos a tomar conciencia de que somos un cuerpo y que todos estamos responsabilizados y que podemos seguir el camino que nos propone Jesús desde nuestras comunidades parroquiales. La primera pregunta es, a ver, habría que captar si yo me integro al cuerpo y trato de que el cuerpo esté sano. Segunda pregunta, un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios quiere donar. Los dones, Dios a todos nosotros nos dio dones, cualidades. No hay ninguna persona que puede decir, es que yo no tengo nada. Todos somos personas que tenemos dones, cualidades, y a veces algunos profesionistas, algunos en trabajos específicos, tal vez de gobierno, de otras instituciones civiles, o tal vez cuestiones de empresarios. Bueno, todos tenemos dones, y esos dones los utilizamos para el servicio de todos, para que todos también participen, o simplemente los dones los aprovechamos para un interés individualista. Los carismas, tantos carismas que hay en nuestras parroquias, jóvenes con ganas de trabajar, matrimonios que de verdad se están esforzando por llevar un estilo de vida conyugal íntegro. Tantas otras comunidades que tienen muchos carismas, pero lo que Dios regala no es para provecho personal, es para la comunidad, es para que se vaya construyendo una comunidad mejor. Por eso entonces hay que descubrir, a ver, cuáles son mis dones, cuáles son mis carismas,
cuáles son las cosas positivas que yo tengo y cómo las pongo al servicio de los demás, porque esto enriquece a la iglesia, eso hace más fuerte a la iglesia, cuando todos buscan poner su granito de arena para la construcción de la comunidad, los dones. Luego también nos dice una siguiente pregunta: un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, pobres y pequeños, podríamos hacernos una pregunta. En nuestras parroquias, además de esos grupos juveniles, conyugales, grupos de oración, hay grupos que van a visitar a los enfermos, además de los ministros de la comunión, que a veces van a ver a algún enfermo, pero grupos que de verdad digan: vamos a dedicarnos en nuestra parroquia a visitar a los enfermos, a juntar ropa para los más pobres, tal vez alimentos para aquella persona que se quedó sin trabajo, aquella viuda que hace tiempo que pues ya está sola, aquella señora enferma en su casa. ¿Qué es lo que a veces como comunidad nos falta? Unirnos para ir al más pobre, para ir al más necesitado, para ir a los enfermos. Entonces, el Papa quiere despertar en nosotros la conciencia de que podemos y que tenemos la capacidad de crear una comunidad más viva, también en el amor al prójimo y en la integración de aquellos que en cierto momento están muy relegados, los enfermos y los pobres. Y luego hay una última pregunta que nos hace el Papa: o nos refugiamos en un amor universal que se compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida a Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada. Y esto pues es algo que también tenemos que meditar profundamente. A veces nos encanta pedir y decimos: por aquellos pobres niños de África, pobrecitos, están muriendo de hambre, por aquellos que están sufriendo, ahora hemos visto con una tristeza a todas esas personas que han muerto por estos conflictos bélicos, por esos conflictos religiosos, tantos cristianos que han masacrado, y decimos por aquellos, pero a las personas más cercanas, a las personas que están en nuestras comunidades, ¿quién se preocupa? A veces nuestra visión es sí hacia lo lejos, y a lo cerca ni siquiera nos preocupamos, porque en ciertos momentos en nuestra propia familia hay personas que requieren de nuestro tiempo, de nuestro cariño, de nuestro afecto, de un estilo de vida mejor, de que no vivan en ambientes a veces de tanta violencia. ¿Cuántas familias sumergidas en la violencia? ¿O cuántos padres a veces esclavizados en el alcoholismo y haciendo la vida de cuadritos a su familia? Vemos la situación a nivel universal, pero no en lo individual o en lo comunitario de nuestras pequeñas comunidades, de nuestras pequeñas familias. Por eso dice el Papa: sí es cierto y qué bueno que nos preocupemos de lo que sucede en otros lugares, pero vamos a solucionar
vamos a ver lo que se puede hacer ya en concreto. No esperemos que nos vengan a solucionar los problemas. Nosotros, en concreto, ¿a qué nos vamos a comprometer? ¿Cuál es nuestro compromiso como seguidores de Cristo, como guadalupanos? ¿Cuál es nuestro compromiso? Y bueno, después continúa el Papa haciendo pues una referencia a una visión tradicional de la Iglesia. La Iglesia, los católicos decimos que tiene 3 dimensiones. Hablamos de la Iglesia triunfante. ¿Quiénes son la Iglesia triunfante? Los santos, los que ya están en el cielo. Cuando vamos nosotros a orarle a algún santo, vamos a ver a Santiago Apóstol, vamos a ver a San Mateo, a San Judas Tadeo, que ahora es muy popular, a Santa Rosa de Lima. Todos ellos decimos que son la Iglesia triunfante, la Iglesia que ya triunfó, que logró la meta, el objetivo. Esa Iglesia triunfante está unida también a todos nosotros. Después decimos que la Iglesia, la siguiente dimensión es la Iglesia purgante. Aquellos difuntos, aquellos familiares nuestros que sabemos que van a lograr el triunfo, pero ahora se están purificando. Por eso, generalmente en la Iglesia oramos por nuestros difuntos y hasta hay un día dedicado a los fieles difuntos, porque ahí está la Iglesia purgante y está la Iglesia terrenal, que somos todos nosotros, los peregrinos que vamos por esta tierra con la visión de alcanzar precisamente el triunfo de aquellos que ya están en el cielo. Entonces la Iglesia se divide o la vemos de esas 3 dimensiones: Iglesia triunfante, Iglesia purgante y la Iglesia terrenal. Nosotros somos la Iglesia terrenal y hay una relación entre estas 3 dimensiones. Los santos oran, interceden por nosotros. Los santos son un ejemplo que nosotros podemos seguir. Por eso hay una relación con esta Iglesia triunfante. Y la Iglesia purgante, pues es la Iglesia que necesita de nuestro apoyo, de la oración. Oramos por los difuntos y todos nosotros también nos sentimos involucrados como comunidad peregrina. Y entonces ahí es donde el Papa nos habla de nuestra relación con la Iglesia triunfante. Dice el Papa: en primer lugar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Dice, unirnos a la Iglesia del cielo en la oración. Cuando la Iglesia terrenal ora, se instaura una comunión de servicio y de bien mutuo que llega ante Dios. ¿Cuál es el primer medio que nos propone el Papa para que en la Cuaresma vayamos cambiando y un poquito también a nivel de comunidades? La oración. Orar junto con los santos, quienes contemplan a Dios, miran a Dios y oran por nosotros, interceden por nosotros. Entonces, el Papa nos invita, vamos a orar más y a unirnos más a todos esos santos
que, como ya les decía, ruegan por nosotros. De hecho, cuando nosotros decimos la letanía, decimos ruega por nosotros, porque ellos ruegan por nosotros, nos unimos a ellos, oramos con ellos, no solamente les pedimos. Pareciera que a veces los santos son para ir a visitarlos y a pedirles y pedirles como a Dios, pero no hemos tomado esa dimensión de oración. ¿Por qué no un día orar y decir, a ver, San Judas Tadeo, quiero orar contigo, quiero entrar en la dimensión de un corazón que ha amado tanto a Cristo y que ahora lo contempla, que ahora lo mira? Préstame, San Judas, tus ojos para que yo contemple a Dios como lo contemplas tú. O a la Virgen, María, préstame tu corazón para que así como tú amas a Dios, así yo también ame a Dios y ame a mi prójimo. Orar con ellos, no solo pedirles, sino orar con ellos. Eso es lo que nos invita el Papa. ¿Por qué? Pues porque ellos ya transformaron o lograron la verdadera comunión y la verdadera solidaridad. Los santos ya contemplan y gozan gracias a que con la muerte y la resurrección de Jesús vencieron definitivamente la indiferencia, la dureza de corazón y el odio. Aquí vean ustedes, los santos han triunfado, han vencido, son vencedores, pero vencedores no porque hayan obtenido un cargo específico o una cosa importante. Ellos dice, vencieron, obviamente ayudados con la gracia, ayudados con la muerte y la resurrección de Cristo, tres elementos: la indiferencia. Los santos nunca fueron personas indiferentes. No podemos hablar de un santo indiferente que cerró los ojos ante el sufrimiento de los demás. Los santos vencieron la indiferencia. Los santos vencieron la dureza de corazón. ¿Cuántas veces nuestro corazón está tan duro, tan cerrado, y no lo podemos dominar? Hay unos corajes tan fuertes que están en nuestro corazón, hay unas envidias tan arraigadas, hay un egoísmo tan fuerte y no lo podemos vencer. La dureza de corazón, aquellos santos bien que la vencieron eso y vencieron el odio. Qué terrible es que haya corazones con tanto odio, con tanto rencor, y solo la oración, la unión con estas personas que lograron ese objetivo nos puede ayudar para que también nosotros seamos vencedores de eso que está esclavizando el corazón humano. Vean que los santos no solamente son para tenerlos en una estatua o para colgarlos en la pared, sino para eso, para decir: San Judas, Santa Teresita, San Martín, ayúdame a vencer eso, ayúdame a vencer esa indiferencia que está en mi corazón, ayúdame a vencer esa dureza que tengo, haz que mi corazón sea un corazón capaz de amar y que no tenga
en ningún momento cabida el odio en mi corazón. Hasta que esta victoria del amor no inunde todo el mundo, los santos caminan con nosotros, todavía peregrinos. El Papa dice algo muy interesante: aun cuando ellos ya están allá en el cielo, siguen caminando, siguen todavía entre nosotros. Los santos, ¿verdad?, están incitando al fiel, al seguidor de Cristo, a que aprendan a amar, porque ellos descubrieron que amando lograban el objetivo preciso de ser felices en esta tierra. La felicidad del hombre en esta tierra está amando, y esto es lo que nos enseñan los santos. Y el Papa nos dice: estas personas siguen caminando entre nosotros para motivarnos a amar, a ser personas que aman. Y nos da una frase de una santa recientemente nombrada doctora de la Iglesia, Santa Teresita de Lisieux, o Santa Teresita del Niño Jesús. Ella pues vivió muy poco tiempo en esta tierra, pero escribía convencida de que la alegría en el cielo por la victoria del amor crucificado no es plena mientras haya un solo hombre en la tierra que sufre y que gime. Y decía una frase tan hermosa: cuento mucho con no permanecer inactiva en el cielo. Mi deseo es seguir trabajando para la Iglesia y para las almas. Es decir, ella pensaba que no solamente se trabaja en esta tierra para la salvación de las almas, sino también en el cielo iba a poner todo su esfuerzo para que muchos se encontraran con Cristo y fueran capaces de amar como Cristo ama. Teresita, un gran ejemplo entonces de entrega y de amor. También nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los santos, así como ellos participan de nuestra lucha y nuestros deseos de paz y de reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo resucitado es para nosotros motivo de fuerza para superar tantas formas de indiferencia y de dureza de corazón. El Papa pareciera que nos describe a los santos, ¿verdad?, como personas alegres, no personas tristes, melancólicos. Los santos son personas alegres, sonrientes, y la sonrisa está en que aman y siguen amando, y mientras nos unimos a ellos, nosotros aprendemos también a ser alegres y aprendemos a amar. Eso es lo que nos dice el Papa. Entonces, como que el Papa, un primer aspecto que nos dice: vamos a unirnos con la Iglesia triunfante en la oración, contemplemos a los santos que han logrado su victoria y que ahora gozan ya de la felicidad eterna. Los santos son un medio que tenemos nosotros para poder también santificarnos. Y otro elemento que nos propone el Papa dentro de la comunidad parroquial o las comunidades es el llamado a cruzar el umbral que pone en relación con la sociedad que le rodea, con los pobres y alejados. La Iglesia, por naturaleza, es misionera. No debe quedarse replegada en sí misma, sino que es enviada a todos los hombres. Ahora lo que nos invita entonces su santidad es: vamos también a tomar conciencia de que somos una iglesia misionera.
Muchos de ustedes han venido caminando desde sus lugares donde habitan, desde sus parroquias. Esto significa que han dejado un poquito su comodidad, pues para venir a este lugar sagrado. Pero esta actitud no solamente debería de ser momentánea, sino todos nosotros llevar en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra vida interior, el deseo de ser misioneros, de que otros conozcan a Cristo. Aquí somos muchos los que estamos, pero hay otros que no conocen a Cristo. Y la iglesia sigue siendo misionera. La iglesia es una iglesia siempre en camino, porque se ha encontrado con Cristo y tiene el deseo de entregar a Cristo, que muchos conozcan a Cristo. Por eso el Papa renueva la conciencia de todos los cristianos y los invita a tomar su papel como misioneros, a levantarnos, a caminar, a seguir a Cristo como una iglesia en camino, una iglesia activa, una iglesia que lleva a Cristo. Esta misión es testimonio paciente de aquel que quiere llevar toda la realidad y cada hombre al Padre. La misión es lo que el amor no puede callar. La misión es lo que el amor no puede callar. ¿Verdad? Esto es también algo muy bello. Cuando uno ama, quiere que otras personas entiendan el amor y que otras personas acepten a la persona amada. Si una jovencita está profundamente enamorada del novio, lo quiere mucho, lo ama, ella desea que su familia también acepte a ese novio y lo va a presentar. Es mi novio, lo quiero mucho. Y aquella familia, ¿verdad? Bueno, pues apenas lo está conociendo, pues tal vez medio lo acepta. Pero porque esta muchachita ama, quiere que otros acepten a su amado. Y es lo mismo que tendríamos, si yo amo a Cristo, si yo amo lo que Cristo me enseña, si Cristo está en lo más profundo de mi corazón, yo quiero que otros también lo conozcan y también lo amen. No podemos ser una iglesia misionera si no hay cristianos que aman a Cristo, que saben amar, que de verdad aman y por lo tanto que quieren que otras personas conozcan al Señor. Por eso entonces el Papa nos dice algo muy importante, ¿verdad? Que como lo hemos escuchado, ¿verdad? Que solamente la misión es lo que el amor no puede callar. La iglesia sigue a Jesucristo por el camino que la lleva a cada hombre hacia los confines de la tierra. Así podemos ver en nuestro prójimo al hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido también para ellos. E igualmente, lo que estos hermanos poseen es un don para la iglesia y para toda la humanidad. Así es que aquí está la esencia del mensaje de esta segunda parte o tercera parte del mensaje del Papa, ¿verdad? Tener esa visión misionera, ¿verdad? Y lo que hemos recibido, lo hemos recibido también para el hermano. Lo que yo recibo es un regalo de Dios, pero ese regalo también es para mi hermano, para el que está a mi lado, para el necesitado. Si yo recibo algo,
no es para que yo lo acumule, sino lo comparta. Y comparto lo que es mi vida, mi realidad como ser humano. Vean ustedes que este mensaje pues tiene una profundidad para todos nosotros. Dice ya hacia el final de este apartado: queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia. Qué bonito sería que nuestras familias sean islas de misericordia, que nuestras parroquias islas de misericordia, que nuestro propio corazón sea un lugar donde habite la misericordia, donde a veces hay tanta indiferencia, donde a veces hay tanto pecado, donde hay tanto mal, que nosotros seamos el signo de la misericordia de Dios. Aquí ante nuestra Madre de Guadalupe pongamos nuestro compromiso. Queremos hacer una familia que ama, una familia que da misericordia, una familia que no sigue los criterios del mundo, sino los criterios que son de Dios, los criterios que nos propone el Evangelio. Que la Santísima Virgen pues nos bendiga a todos, nos fortalezca y de verdad interceda por nosotros para que seamos fieles constructores del reino de Dios. Gracias por su atención y por su paciencia. Que el Señor esté con ustedes, que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buenas tardes a todos.